A debate con Juan Carlos Zúñiga. Y esta tarde nos acompañan en Mega Noticias a debate el analista político Eduardo Higuera, Aldo Muñoz Armenta, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Gracias, Eduardo, gracias, Aldo, por estar con nosotros esta tarde. El viernes inician ya las campañas de la Presidencia de la República. Eduardo, ¿cómo van a iniciar las candidatas? ¿Cómo termina este periodo de intercampaña? ¿Y cómo arrancan, desde su perspectiva, las candidatas y el candidato a la Presidencia de la República el próximo viernes, Eduardo? Gracias, Juan Carlos, y gracias a tu audiencia por vernos. La verdad es que no hay mucha sorpresa en cómo van a iniciar sus campañas las dos candidatas presidenciales. Por una parte, Morena va a tratar de demostrar que tiene músculo en la Ciudad de México, que tradicionalmente había sido su bastión desde que era el PRD. Y por otra parte, la candidata de la oposición va a ir a uno de los municipios más violentos para demostrar su cercanía a las personas que ella considera que ha abandonado este régimen. No olvidemos que también empieza la campaña, la micro campaña de la microcandidatura de Movimiento Ciudadano, la cual empieza en Sonora. Tampoco es una sorpresa porque allá en el norte es donde más presencia tiene el llamado Movimiento Naranja, ahora Movimiento Fosfo, y pues aunque es más una candidatura testimonial, tampoco hay que dejarlo de lado, porque finalmente en algún momento se puede bajar y apoyar a alguna de las candidatas. Sí, Aldo Muñoz Armenta, su punto de vista, ¿cómo van a iniciar las campañas ya de la Presidencia de la República? Qué gusto saludarte, Juan Carlos, Eduardo. Pues mira, hay un primer saque donde, de acuerdo con las últimas mediciones, tiene una ventaja importante la candidata de Morena, la doctora Claudia Sheinbaum. Y otro elemento que es clave es que las propuestas, la parte formal del discurso de ambas campañas, me parece que va a quedar en un segundo plano y se inicia más bien con una intensa guerra de acusaciones, de descalificaciones. De hecho, algunos ciudadanos con los que hemos podido hablar dicen que es más interesante la campaña de las descalificaciones, de las acusaciones, que el formalismo que suponen las propuestas o que, generan las ideas. ¿Por qué? Porque dicen que en cuanto a propuestas no hay mucho que creerles a los políticos, a estos y a otros, y que en cambio en la guerra sucia tienen más que decir, tienen más en qué hacer reflexiones. Y yo creo que pues tenemos que estar pendientes de que se equilibre lo que podemos llamar las campañas negativas con una campaña más de propuestas. Ojalá las candidatas, el candidato Jorge Álvarez Maínez, comprendan este escenario, comprendan este contexto y le ganen la batalla a la campaña negativa. Sí, justamente hoy se publica una encuesta en el periódico El Universal, es la encuesta de Buendía Márquez para El Universal, y ubican a Claudia Sheinbaum con 59% de la intención del voto frente a 36% de Xóchitl Gálvez y 5% de Jorge Álvarez Maínez. Es una ventaja importante, amplia, continúa una amplia distancia entre una y otra candidata. Eduardo. Mira, el juego de las encuestas, el baile de las encuestas se ha vuelto verdaderamente contrastante. Por un lado, yo he visto encuestas como la que tú acabas de mencionar, que le dan 15 o hasta 20 puntos de ventaja a la candidata oficial, pero también he visto muchas encuestas en los últimos días que empiezan a reducir esta ventaja, que son de 13 puntos, que son de 10 puntos. Realmente creo que no es factible pensar en un empate técnico, o no es factible pensar que hay por lo menos, o más bien menos de 10 puntos o 12 puntos de ventaja de la candidata oficialista, pero a mí me parece que esto hace muy interesante el proceso de campañas. No olvidemos que ha habido casos como el de Andrés Manuel López Obrador,
en que remontaron, más bien Felipe Calderón contra Andrés Manuel López Obrador, que remontaron ventajas de muchos más puntos debido precisamente a su campaña. Entonces yo creo que todavía la moneda está en el aire, y aunque no la veo fácil para la candidata de la oposición debido a la falta de apoyo y digamos a la desnaturalización de las dirigencias con su campaña presidencial, es posible todavía que veamos un final de fotografía. Es posible que se cierre esto en los próximos días de campaña, en los 90 días que tendremos por delante. Sí, aunque hoy son pocos días en comparación con la de 2006, se han acortado los días de campaña, es decir, el espacio que hay de campaña va a ser más reducido en cuanto al número de días al espacio que tuvo Felipe Calderón, Eduardo. Sí, sin duda. Si hablamos de la ley y si hablamos del cumplimiento de la ley en tiempos electorales, pero tienes que pensar que la precampaña de Claudio Sheinbaum se inició hace 2 años y medio casi, y la precampaña de Xóchitl empezó cuando la alianza llamó a este ejercicio ciudadano que al final no completaron a mediados del año pasado. Entonces, realmente yo creo que han tenido tiempo para afinarse los temas, los motores. Yo he visto un repunte en la comunicación de la oposición y me parece que sí es posible que esto se ponga mucho más interesante. Sí, Aldo, a partir del 1 de marzo ya las candidatas, el candidato a la presidencia van a ofrecer propuestas, ya por fin van a decir qué traen de propuestas, qué traen entre sus planes, entre sus proyectos, entre sus ideas para la próxima administración federal. ¿A qué temas deben darle prioridad los candidatos, las candidatas y el candidato a la presidencia, Aldo? Muy complicado para la coalición Fuerza y Corazón por México, su posición en lo que resta de la campaña. En una campaña, digamos, tan polarizada, por decirlo así, solo hay dos grandes posturas: la continuidad, en este caso la continuidad y lo que eso signifique para quien quiera evaluarlo hablando de los votantes, y por otro lado el cambio que lo que pueda significar para quien corresponda, y una, digamos, pequeña ventaja, por decirlo así, de la idea de continuidad es el bono o el crédito que todavía tiene el morenismo en el concepto de la esperanza. El discurso, más allá de que le creamos mucho o le creamos poco, de que las cosas pueden mejorar en lo económico, en seguridad, digamos, tiene mucha potencia en cierto segmento del electorado. Y en el caso de la campaña de la oposición, no ha habido avisos, no ha habido señales, me parece, sobre cómo podría cambiar o cómo podría mejorar lo que está mal en lo que llevamos de este gobierno. Incluso si se revisa lo poco que se ha señalado en temas de políticas, en temas digamos, controversiales, como es el caso de la salud o el caso de los programas sociales, no hay una propuesta puntual de cambiar el modelo. Hay algunas ideas para mejorar, pero no hay una ruptura abierta, clara y puntual de que vamos a cambiar este modelo y vamos a construir otra cosa. Esto, por supuesto, me parece que le genera una desventaja a la candidata de la oposición y le genera una desventaja también a la coalición, porque digamos, el elemento más potente en que ha basado la campaña la oposición y Xóchitl Gálvez es en criticar lo que hace el presidente. Y bueno, se vale, es parte del debate, incluso es necesario. El punto es que no hay un planteamiento específico sobre algún tema
o sobre alguna idea sobre la que ellos puedan, digamos, tomar para continuar lo que resta de tiempo de campaña. Sí, Eduardo, el mismo sentido, ¿a qué deben darle prioridad los candidatos a la presidencia, las candidatas y el candidato a la presidencia, ya que estén habilitados para hacer propuestas? Mira, voy a responderte en dos secciones. Vamos a hablar del deber ser y de lo que a mi parecer es. El deber ser es, tendrían que hablar de seguridad, tendrían que hablar de seguridad hídrica, de seguridad pública, tendrían que hablar de aumentar la base formal de la economía, porque el 54% de las personas económicamente activas están en la informalidad, no generan ingresos para el Estado y por lo tanto nos cuesta más a los que sí pagamos impuestos. Tendríamos que hablar de la protección de las mujeres, de la protección de los niños. Tendríamos que hablar, por supuesto, del desastre de salud que tenemos a raíz no solo de la pandemia, sino del mal manejo de las medicinas y de las el fracaso de los distintos modelos de salud con el cual han tratado de sustituir en este sexenio los que existían antes. Ese es el deber ser. ¿Qué va a suceder desde mi punto de vista? Yo estoy de acuerdo con Aldo en que estas campañas no van a ser de propuestas, van a ser de sentimientos. Entonces, yo creo que en gran medida, aunque tiene razón Aldo, es o la continuidad o el cambio, eso va a pasar a un segundo plano. Hay que recordar que las dos ocasiones que ha cambiado de partido la presidencia de la República en este siglo ha sido por voto de castigo. Fox logró sacar al PRI de Los Pinos porque todo el mundo estaba harto y no existía una opción de izquierda que le hiciera sombra en ese momento, como fue el caso del 2018, en el que el voto de castigo y el hartazgo por el llamado prianismo o PRIAN fue lo que en realidad impulsó a López Obrador. El voto duro de López Obrador es mucho más pequeño que la votación efectiva que tuvo en ese momento. Ahora, ¿quién tiene el voto de castigo? Para hacia dónde se va a ir el sentimiento de enojo y de frustración que ha crecido. Tenemos un país con más de 146,000 muertos, con una mortandad excesiva durante la pandemia que casi alcanza los 800,000 o las 800,000 personas. Se han perdido muchos millones de empleos y aunque se anuncian récords en creación de empleos nuevos, la mayoría son en la informalidad. Se habla de crecimiento económico, pero también tenemos una muy importante inflación, que todo eso juega en contra de la narrativa de la esperanza. Yo creo que, de nuevo, si se ponen las pilas en la oposición, si saben sacarle jugo a esto de manera estratégica, de manera no racional, sino emocional, todavía tienen mucho chance de alcanzar y rebasar a Morena, porque así ha sido el comportamiento del electorado en este país. Es decir, castigamos, no pensamos, sentimos con la tripa y no pensamos con la cabeza a la hora de dejar nuestro voto. Es terrible porque eso nos ha llevado a gobiernos como el de Calderón, el de Peña Nieto y ahora el de López Obrador. Pero así es, yo creo que no podemos negar que el electorado mexicano es esencialmente emocional y que eso es lo que lo va a decidir más allá de las propuestas. Sí, Aldo, en diciembre la discusión en cuanto a Movimiento Ciudadano era si era capaz Movimiento Ciudadano con Samuel García de alcanzar el segundo lugar y mandar al tercero a Xóchitl Gálvez. Esa era la discusión en diciembre. Hoy la discusión es si MC logrará mantener el registro. Mira, Juan Carlos, Dante Delgado, el creador y pues dirigente real de Movimiento Ciudadano, antes Convergencia Democrática, tiene la escuela en lo que respecta a la generación de liderazgos regionales de lo que fue el cardenismo o los inicios del PRD. Ellos reclutan personajes
con cierto capital político propio, como es el caso de Samuel García, como es el caso de Enrique Alfaro, de Amalia García, de Ivonne Ortega, y de muchos otros políticos, bueno, en el Estado de México, Juan Cepeda, que por cuenta propia habían logrado mantener pues cierto interés, cierta atención de los electores. Y es así que, combinado ese capital político con lo que representa el apoyo económico y propagandístico que le dan las prerrogativas a los partidos, es como han llegado a ganar curules. Y Movimiento Ciudadano se asentó muy bien de la mano de Enrique Alfaro en Jalisco. De hecho, la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, la mayoría son jaliscienses o son producto del apoyo que generó el gobernador Enrique Alfaro desde el estado de Jalisco. Y el capital político que ha acumulado Samuel, por buenas y malas razones, buenas porque, bueno, hay gente que acepta su histrionismo y pues su forma tan peculiar de hacer política, y malas porque pues no tiene una propuesta clara, sino más bien mucha capacidad de llamar la atención, pues con palabras, con imágenes. Entonces, decir que está en riesgo el registro de Movimiento Ciudadano, yo creo que no es lo correcto. Sin problema lo va a mantener, porque no solo es Nuevo León y Jalisco, sino en otros estados han logrado consolidar cierto número de votantes, cierto piso de electores, y más bien lo que está en juego, Juan Carlos, a ver si está conmigo, perdón, si está de acuerdo conmigo, Eduardo, es a qué intereses van a servir durante la elección y después de la elección. Si Dante Delgado va a poner al servicio de la oposición porque así le conviene, porque son sus convicciones, o por razones inconfesables, la estructura de Movimiento Ciudadano para que la oposición sume más votos, o va a poner el partido al servicio del morenismo, igual por conveniencia, por sobrevivencia, o por razones inconfesables. Esa es realmente la pregunta en la que tenemos que situarnos, porque como bien dice Eduardo, la candidatura presidencial de Álvarez Maínez es testimonial. Ellos van por, digamos, por el porcentaje de votos que les da senadores, que les da diputados, que seguramente les van a tener, pero el tema es qué van a hacer con esos votos en un contexto en el que pudiera cerrarse la elección, o en un contexto en el que Morena pudiera necesitar sus votos o legislativos o electorales para consolidar, digamos, un posible segundo mandato de la doctora Claudia Sheinbaum. Vamos a continuar con esta conversación ahorita en un par de minutos. Estamos con Eduardo Higuera, analista político, con Aldo Muñoz, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Continuamos en 2 minutos. A debate con Juan Carlos Zúñiga. Juan Carlos, no sé si me puedes escuchar. Sí. José Manuel Urquijo, cuando le mandé el link, bueno, cuando distribuí el link de nuestro programa de hoy, me dijo que era muy amigo tuyo, que te mandaba un gran saludo y un gran abrazo. Así que nada más te lo estoy entregando. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, sí. Es de acá de Sonora. Bueno, ya nada más era eso. Sí, 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 lo sé, lo sé, lo Gracias. sé.
A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias a Debate. Esta tarde nos acompañan Eduardo Higuera, analista político, Aldo Muñoz Armenta, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Eduardo, la misma pregunta que le hacía a Aldo. ¿Cuál va a ser el papel de Movimiento Ciudadano? Con Samuel García tenía una mejor expectativa, una mejor perspectiva de votación. Hoy hay quienes se atreven a decir, o digamos que se adelantan a decir, que pudiera estar en riesgo el registro de Movimiento Ciudadano. Ya Aldo compartió su punto de vista, pero ¿usted qué piensa del papel que va a tener MC? Yo sí creo que a nivel nacional puede ser que corra riesgo el registro de Movimiento Ciudadano debido a todas las cosas que han ido sucediendo. Sin duda, como bien dijo Aldo, es un partido especializado en los liderazgos estatales y en los liderazgos locales. Sin embargo, la única persona que tenían que era capaz de mostrarse o dimensionarse a nivel nacional era Samuel García. Esa candidatura nació muerta debido a muchos factores, principalmente a las mentiras y falsificaciones del gobernador de Nuevo León ante las autoridades electorales. Pero más allá de esto, Movimiento Ciudadano se ha ido comiendo a sí mismo, ha tenido canibalismo, ha tenido pugnas internas muy fuertes. Gente como Marta Tagle o como Indira Kempis quedaron fuera de sus candidaturas. Indira Kempis directamente renunció. Marta Tagle no fue puesta en ninguna de las listas ni en ninguna de las candidaturas. Incluso Patricia Mercado estuvo a un paso públicamente de renunciar a este instituto político, ¿no? Ahora, es cierto que son una organización política muy dúctil, que sabe adaptarse. Y ahora ya no son Movimiento Ciudadano o Movimiento Naranja, ahora son Movimiento Fosfo, como dice la canción que ahora están pasando por todos lados, ¿no? Entonces, ahora se están montando no en el capital político de Samuel García, sino en la notoriedad de su esposa, y en que Álvarez Maínez es poco menos que su delfín, algunos dicen que hasta su títere. Yo creo que si sucede algo fuerte en la campaña, si se evidencia esto de manera contundente frente a los electores, sí corre riesgo el registro nacional de Movimiento Ciudadano, no así en muchos estados, no locales, sino corre el riesgo de perder esa tercer lugar, este cuarto lugar que tiene en los parlamentos, en las legislaturas nacionales, federales. No creo que Movimiento Ciudadano pase del 4 o 5% de votación bajo las circunstancias actuales, y yo sí estoy seguro de cuál va a ser su papel. Ellos van a jugar a favor de Morena. Dante Delgado lo dijo cuando tuvo que renunciar Samuel García a su candidatura. Nos vamos a vengar. Como si fuera un capo de la mafia, Dante Delgado salió a decirlo a los medios que tenía memoria y que se iban a vengar, y que eso no se iba a quedar así. Incluso reforzó la idea con este promocional en el que él salía con una gabardina y un sombrero muy estilo del Padrino 2, hablando de que ya se iba a reactivar, de que ya iban a moverse, que iban a volver a ser esa fuerza política que tenían con Samuel García. A mí me parece que está muy claro. Dante Delgado, que es el verdadero dirigente, el verdadero dueño de Movimiento Ciudadano, quiere personas no con ideas, no con propuestas, sino que llamen la atención y que le den votos, y está dispuesto a ponerse al servicio de Morena con tal de vengarse. Sí, no únicamente, Aldo, se elige presidente de la República o presidenta de la República, se elige la Cámara de Diputados y se elige la Cámara de Senadores, y en un contexto en donde hay un paquete de propuestas de reformas constitucionales del presidente López Obrador,
18 en total, más 2 reformas legales. Para las 18 requiere 2/3 partes de los votos, seguramente las más fuertes, la reforma electoral, la reforma del Poder Judicial, la desaparición de los organismos autónomos no van a transitar en esta legislatura. Se tendría que esperar a que Morena gane las 2/3 partes en la elección del 2 de junio y por ello han diseñado este plan C y han redistribuido las candidaturas al Senado, por ejemplo. Aldo, en 12 estados van separados Morena, PT y Verde, con el objetivo de ganar la mayoría y la primera minoría, es decir, 3 senadores por estado y alcanzar el número mágico de las 2/3 partes en el Senado. ¿Este plan C le va a funcionar a Morena? Pues mira, Juan Carlos, yo creo que hay una postura propagandística en esta narrativa. Más allá de que la doctora Claudia Sheinbaum sea muy cercana al presidente y jure fidelidad en lo que resta de la campaña, yo creo que cuando gane, si es que gana, por supuesto, eso va a cambiar. Entonces vamos a partir de que esta narrativa tiene un propósito electoral de propaganda, es decir que como hay muchos electores, un número importante que apuestan o que esperan la continuidad, estas iniciativas son una plataforma que impulsa a ese segmento. Y hasta donde se alcanza a apreciar, tienen potencia propagandística importante. Digamos, potencia la esperanza o el discurso de la esperanza, por ejemplo, la jornada de 40 horas, el hecho de que se duplique el aguinaldo, en fin, hay un montón como de temas de vida cotidiana que están teniendo un efecto importante en la discusión pública. No sé si como potenciadores del voto. Entonces, tomar estos elementos como un mecanismo de propaganda electoral, si me permites la sugerencia, más que como una promesa de cambio legislativo. El presidente y su partido tuvieron 3 años mayoría constitucional y pudieron haber literalmente aprobado en el primer periodo ordinario de sesiones esas 20 iniciativas y 20 más, si me permites exagerar, y no lo hicieron. Estamos hablando de que esta discusión les permite mantenerse en el debate público en el primer plano, de que esta discusión les permite tener que decir en las campañas y que esta discusión, con todo respeto, favorece a aquellos grupos a nivel de los estados, a nivel regional, pues que no tienen propuesta propia, que necesitan de lo que dice el presidente, de sus ideas, las que sean, para poder decir algo ellos mismos. Entonces, en los hechos, esto hace que el presidente se convierta en el jefe de campaña de Morena y en el ideólogo de la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, a mí en lo personal me parece que asumir que viene un plan C es demasiado apresurado y que más bien se trata de un mecanismo de promoción del voto, pues con cierta habilidad discursiva, con cierta habilidad narrativa, pero hasta ahí. Sí, bueno, lo que le apuestan, Eduardo, hacen ingeniería electoral y entonces por eso en 12 estados van separados, Verde, PT y Morena, y con la intención de ganar 3 senadores y sacan cuentas y en sus cuentas le salen las 2/3 partes. ¿Será, Eduardo?
Yo sí creo que es muy probable que esa sea la intención y eso es lo que estén buscando. Tiene razón Aldo. El presidente se ha convertido en, no solo en el ideólogo, sino en el director de campaña de Claudia Sheinbaum, con un injerencismo que no habíamos visto desde, por lo menos en este siglo, en las campañas electorales. Ni siquiera Fox se atrevió a tanto, ¿no? Pero más allá de ese punto, hay que considerar algo que es muy importante. Eh, ¿Qué va a pasar con la Cámara de Diputados? ¿Qué va a suceder con las plurinominales? ¿Qué va a suceder con digamos, la Cámara Baja? Es posible, y yo diría, es probable que Morena logre su plan C, como tú lo describes, con tres senadores por estado, de mayoría y de primera minoría, eh, alcanzando en esa Cámara el número de escaños suficientes para que se pueda modificar la Constitución. Sin embargo, yo creo que la clave de lo que va a suceder y del equilibrio de poder dentro del próximo sexenio va a estar en la Cámara de Diputados, donde no a nivel estatal, sino a nivel distrito por distrito, se va a ver si pueden convencer a las personas, si este voto de castigo no les va a afectar profundamente. Es muy importante, son muy importantes las personalidades, son muy importantes las emociones y son muy importantes las contrapropuestas, porque como bien señaló Aldo también, todo es continuidad. Yo no le he escuchado a la doctora Claudia Sheinbaum una sola idea propia. Yo no creo verdaderamente que podamos decir que no va a ser lo mismo, que no va a ser la continuidad. Mucha gente cuando López Obrador estaba en campaña decía, él cuando llegue a ser presidente se va a moderar, tiene que moderarse y todo lo contrario, se ha radicalizado y cada vez más y entre más está, más fragorosa es la batalla de las narrativas entre su narrativa personal de la cuarta transformación y todo eh, manojo de ideas sueltas que han tratado de juntar en esto que le llaman la cuarta transformación y el humanismo mexicano, que no tiene ni pies ni cabeza en muchos sentidos, aunque ha sido una de sus alfiles más fieles, no vaya a continuar por el mismo camino. Solo te recuerdo a ti y a la audiencia que Claudia Sheinbaum, en cuanto presentó las iniciativas tanto de reforma legal como constitucional, este paquete de 20 iniciativas, el presidente dijo, lo abrazo las propuestas sin ninguna reserva. Y ni siquiera había habido tiempo de leerlas, al igual que los líderes de las cámaras de Morena, ni siquiera habían leído las iniciativas y ya decían que estaban con ellas. Eso no habla de independencia, eso no habla de un pensamiento propio, eso habla de una continuidad a rajatabla que puede ser que nos guste o no, pero no podemos pensar que de verdad está eh, tratando de tener un debate político o la creación de un ideario y de un programa propio. Yo la verdad es que Juan Ramón de la Fuente está de adorno, me parece, porque él se supone que está coordinando las propuestas ciudadanas para la campaña de Claudia Sheinbaum, pero el presidente ya dictó todo lo que tenía que ser desde el momento en el que ella dijo, es la continuidad, es el segundo piso y abrazo estas propuestas, ya no hay opción. Ella ya es la continuidad del presidente y ya es López Obrador con otra cara y de otro sexo. Vamos a continuar con esta conversión ahorita en un par de minutos. A debate con Juan Carlos Zúñiga.
A debate con Juan Carlos Zúñiga. Ya estamos en la parte final de este encuentro con Eduardo Higuera, con Aldo Muñoz Armenta, sobre el proceso electoral que inicia, las campañas electorales federales que inician el próximo viernes 1 de marzo. Eduardo, ya en la parte final, una reflexión sobre el órgano electoral, el árbitro electoral, cómo llega al inicio de las campañas federales el Instituto Nacional Electoral. ¿Es un órgano creíble? ¿Es un órgano que va a dirimir conflictos? ¿Es un órgano que va a arbitrar de manera imparcial? Mira, yo creo que el Instituto Nacional Electoral produce hoy en día sensaciones encontradas. Por un lado, tenemos una gran base de decenas de miles de personas dedicadas profesionalmente a la cuestión electoral, que son altamente capacitadas, que nos han entregado extraordinarias elecciones. Y por el otro, tenemos los órganos principales, las direcciones generales, el Consejo General del INE, que lo vemos timorato, desorganizado, confrontado consigo mismo. Así que yo creo que sí podemos darle credibilidad a este árbitro electoral todavía, pero una credibilidad baja, tenue, que tiene que demostrar que no se va a traicionar a sí mismo. Llegamos con un INE que, por ejemplo, no pudo obtener todos los uniformes para sus capacitadores electorales, no pudo darles los teléfonos que en las últimas 4 elecciones federales les había dado. ¿Por qué? Por desorganización, no por falta de dinero, no porque les redujeran más el presupuesto. Curiosamente, en cuanto se fue Lorenzo Córdoba, ya no hubo discusión presupuestal que tuviera que ver con el INE. Ya se le aceptó lo que se pidió en gran medida. Entonces, no es una cuestión de dinero, no es que los hayan estado ahorcando poco a poco presupuestalmente como fue en los últimos años, como fue desde antes de que llegara López Obrador, pero ha sucedido de manera mucho más acuciosa desde que está este gobierno en funciones. Estamos hablando de una falta de organización y de profesionalismo en Guadalupe Tadei y varios de los nuevos consejeros, así como en los directores generales que ha estado nombrando en muchos casos. Hay algunas áreas que se salvan, por ejemplo, la Dirección de Comunicación Social, pero muchas, las más fundamentales, las que deberían estar más robustas y mejor dirigidas como organizaciones electorales o la DEP o cualquiera de ellas, están en una transición que no debería estar ocurriendo en este momento. En este momento deberían estar personas con mucha experiencia y con mucha capacidad para hacerlo. Por desgracia, no sucede así. Entonces, llegamos a lo que dije al principio, produce y genera sensaciones encontradas. Sí, Aldo, una conclusión, una reflexión de un minuto, por favor, sobre el INE y el reto que tiene enfrente. Mira, Juan Carlos, el INE ha demostrado mucha seriedad y profesionalismo en organizar elecciones y en contar los votos, pero como dice Eduardo, le cuesta mucho trabajo arbitrar temas de financiamiento, temas de intervención de autoridades y temas de gastos excesivos. Desde la elección del 2000 para acá, el INE siempre queda rebasado por el gasto de los partidos, por el uso indebido de recursos, por el rebase de los toques de campaña en elecciones locales y en elecciones nacionales. Y sin embargo también, como dice Eduardo, estamos muy contentos porque casi se instalan todas las casillas, no hay quejas sobre la forma de contar los votos y no hay quejas tampoco en la forma de dar los resultados. Entonces, bueno, ahí hay una agenda pendiente para la siguiente legislatura, tiene que dotar de mejores mecanismos jurídicos y financieros al INE, y tiene que rescatar lo que funciona muy bien o excelentemente bien,
que es la organización del proceso. Sí. Les agradezco mucho, Eduardo y Aldo Muñoz, Eduardo Higuera y Aldo Muñoz Armenta, que hayan estado con nosotros esta tarde. Feliz inicio de semana y estamos en contacto para futuras conversaciones. Gracias y muy buenas tardes. Con ustedes. Buenas tardes. Hasta pronto. De esta manera concluimos este espacio de